¿Le ha tentado saber quiénes son sus antepasados? Hoy en día es posible. A través de exámenes se puede determinar de manera biológica cuál es el porcentaje del componente ancestral que tiene una persona, conocer cuáles serían nuestras raíces y remontarnos cientos de años atrás para descubrir el origen de los humanos que nos precedieron. El ecuatoriano actual tiene un origen multiétnico que surgió a partir del contacto entre las comunidades indígenas, la población europea y los esclavos africanos. Partiendo de ahí, tenemos un porcentaje de ascendencia de cada uno. El siguiente reportaje nos ayudará a entender de qué se trata y cuál es la utilidad de las pruebas de ancestría. ¿De dónde venimos? Esa es la cuestión. No es una pregunta fácil de resolver, una pregunta con tintes históricos, étnicos y hasta filosóficos. Porque incluso a quienes tienen a mano sus árboles genealógicos, se les hace difícil tener certezas de más allá de un par de siglos hacia el pasado. Empiezan entonces especulaciones y suposiciones. Sin embargo, la ciencia ha puesto al alcance de la población algo más de certeza. Esto con un examen que estudia nuestra ancestría. El estudio de ancestría significa en realidad saber tu rastro genético a través de la historia de la humanidad o de una población específica. Para esto usas huellas genéticas para estudiar de dónde vienes, con quién estás emparentado e incluso como individuo, porque ahora la base de datos que tienes sobre análisis de este tipo de estudios es tan amplia que empiezas a encontrar parientes en países o en regiones que no sabías que tenías ahí parientes, ¿no? Antes había un solo referente de comparación, que era todo de un solo genoma, pero ahora existe ya más o menos unas 47 bases, de 47 personas de base de comparación de genomas completos. Pero también puedes comparar con los resultados de investigaciones ya realizadas en diferentes continentes, incluido América Latina. La clave de este examen es la comparación de ciertas marcas genéticas con las de otras personas y encontrar similitudes. Hay varias formas de investigar esto. Puedes hacer a través de unos marcadores genéticos que ahora ya se los tiene bien tipificados. Puedes rastrear la población por estudios de ADN de las mitocondrias, que son herencia estrictamente materna. O puedes hacer el rastreo del cromosoma Y, que es de herencia paterna. Lo curioso es que el ADN es uno solo, ¿no? El ADN es, la raza humana es una sola, todos somos de la misma raza humana. Por tanto, el ADN es el mismo, no nos da ni más ni menos características buenas o malas. Simplemente el rato que tú encuentras que una huella genética es más frecuente en un sitio o menos frecuente, lo que estás haciendo es clasificar a las poblaciones, y la mejor forma de llamar esa clasificación son etnias. O sea, tienes etnias, la misma raza humana, pero etnias diferentes. En el país existen varias instituciones que ofrecen este tipo de exámenes. Una de ellas es la Cruz Roja Ecuatoriana. Queríamos ver cómo se comportaban los genes primero en el país, y por eso fue que estandarizamos la prueba para poder comparar la población ecuatoriana con tres grupos muy fuertes, que era la población europea, la población afro y la población nativoamericana. Ya al público lo hemos ofertado desde hace 6 meses, le hemos hecho el examen aproximadamente como a unas 80 personas que han venido a hacérselo, y principalmente el tipo de personas que han venido es con un fin histórico, ¿sí? De querer conocer sus raíces más que con fines médicos o clínicos, porque sus abuelos o les han contado historias de sus bisabuelos que venían de Europa o de diferentes regiones y han querido contrastar esa información con la cual nosotros tenemos aquí en nuestras bases de datos. Héctor es una de las personas que se ha practicado este examen en los últimos meses. Él se dedica a la historia y esa fue su principal motivación. Bueno, yo me hice el examen de ancestría precisamente tratando de encontrar mis propios orígenes. Al dedicarme al mundo de la historia decía, está bien, hablo sobre los orígenes de los pueblos, de las culturas,
Pero ¿qué hay de mi propia historia? Que también es importante. Yo había hecho ya mi árbol genealógico, ya en base a mi árbol genealógico yo ya había descubierto ciertas cosas, pero en los exámenes de ancestría, a fin de cuentas, es información que no puede ser manipulada, como un archivo o algo por el estilo que con el tiempo puede llegar a ser manipulada. Tomar la decisión de venir es complicado porque de alguna manera sí hay un sesgo de la gente sobre el hacerte estos exámenes, porque generalmente dicen, lo haces para comprobar que eres más blanco que los demás o superior a los demás. No entienden que detrás también hay tu propia historia que puede además arrojar resultados que no tienen nada que ver con lo que tú crees y que podrían sorprenderte realmente, ¿no? Ahora bien, los resultados que se obtienen van mucho más allá de unos simples porcentajes. Primero, una tabla en la cual va a salir el porcentaje de que tiene dentro de cada uno de los grupos ancestrales, cuánto tienes de europeo, cuánto tienes de nativo americano y cuánto tienes de africano. Posterior a eso, dentro del examen de genética, nosotros este porcentaje hacemos un gráfico para que tengas una visualización donde vamos a poner las tres poblaciones, tanto la población africana, que la podemos ver de color rojo, ¿sí? La población nativoamericana, que va a estar de color azul, ¿sí? Y la población verde, que son los individuos europeos. Y este punto amarillo que tú ves acá es donde, si colocáramos o separáramos esas poblaciones, ¿dónde te ubicarías tú? Este es un mapa de calor en el cual nosotros queremos ver dentro de todo el planeta donde es más común o predominan los haplogrupos como el que nosotros te realizamos. Como tú puedes ver, ese haplogrupo no es muy frecuente en la población ecuatoriana porque sale el mapa totalmente blanco, pero este es un haplogrupo que sí se ha encontrado en la población española y que es muy fuerte en la parte de Europa oriental, como lo puedes visualizar en este mapa de calor. En este mapa puedes visualizar tu haplotipo del cromosoma Y, cómo se comporta en la población ecuatoriana. En el Ecuador es muy poco frecuente, pero en las personas que los tienen, como tú lo puedes ver aquí en este mapa de calor, principalmente se ha encontrado en la población en Guayaquil y se ha encontrado un poco hacia la población también de Cuenca. Pero es un haplogrupo que es muy poco frecuente en la sierra, que es muy poco frecuente en esta parte del oriente y sobre todo en la frontera norte con Colombia. Es un haplogrupo que no se encuentra y por eso en este mapa de calor se ve totalmente azul. Los resultados de Héctor son muy atípicos, es decir, que sus genes son muy raros en el Ecuador y eso, por supuesto, causó sorpresa. Tengo la sorpresa de que mi grupo predominante es el europeo, que yo asumía en este caso que estaba como más cercano al indígena, pero sí hay una diferencia porcentual de unos 20 puntos, que es bastante. Entonces sí hubo bastante en ese sentido sorpresa cuando se lo cuento a mi familia de la misma manera, ¿sí? Porque en el Ecuador todos nos asumimos como un mestizo de 50-50 casi, ¿no? Y entiendes a través de estos exámenes que hay estas pequeñas sorpresas y variaciones. Entonces te abre una percepción además mucho más mundial, ¿no? O sea, no solamente es de España de donde nosotros somos mestizos de muchas partes del mundo. Y como historiador eso además también me sirvió cuando yo se lo compartí a mis seguidores a través de las redes sociales para que la gente también entienda la diferencia cultural de la que estamos hechos, que no solamente son estas mezclas de español y el indígena nativo americano, sino que incluso dentro de estos mismos grupos podemos tener una variación muchísimo más grande. Ahora bien, si hay resultados raros para la población ecuatoriana, eso quiere decir que estadísticamente hay un punto de referencia, es decir, características comunes en el ADN de los ecuatorianos. Hicimos un estudio en el 2007, otro en el 2017 y otro en el 2021. Entonces lo que hicimos es saber cuánto de ADN hay en cada uno, son estimaciones estadísticas. Entonces aproximadamente los ecuatorianos tenemos un 60-70% de genes nativos amerindios, un 20-25% de genes europeos y un 2-5% de genes africanos. Mientras más pasa el tiempo, la mezcla aumenta. Mientras más migraciones, se mezcla más. Este es un fenómeno que se da en América. En las poblaciones europeas es muy raro la mezcla, ¿no? Y esto es común desde México hasta la Argentina, ¿no? Desde el Río Grande a la Patagonia, ahí estamos los mestizos, ¿no? El origen de los ecuatorianos es trihíbrido. Todos somos mestizos con ADN mezclado en distintos porcentajes de genes amerindios, europeos y africanos. En medio de todas las variantes de esta combinación, hay unas zonas del país en las que son más comunes uno u otro de esos componentes.
Básicamente hay dos zonas donde hay una mayor cantidad de ADN de origen europeo. Una es de los montubios de Manabí, ¿sí? Y otra es de la gente, los descendientes de Loja. ¿Por qué se explica esto? No se explica por las migraciones antiguas, sino por las migraciones más modernas, ¿no? Hubo el boom cacaotero. En el boom cacaotero coincidió con la depresión europea, ¿no? La depresión económica europea. Entonces mucha gente venía a recoger el cacao y vinieron españoles, portugueses, italianos, alemanes y libaneses a la costa ecuatoriana. Entonces ellos se mezclaron con la gente de la costa ecuatoriana a lo largo de un proceso de unos 50 años. Entre Manabí y Guayas no había una conexión directa. Durante muchos años se viajaba de Guayaquil a Quito y de Quito a Manabí. Eso hizo que había una población aislada en Manabí y de igual manera migraron hacia Loja y Zamora. El aislamiento hace que no haya mezcla. Mientras más aislados, menos mezcla. Obviamente las provincias más africanas son Esmeraldas, pero curiosamente en los censos la provincia que tiene más descendientes africanos es Guayas. Y luego hay provincias que tienen más características de descendientes de genes nativos, que son las provincias del centro del país, ¿no? Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi, ¿no? Que coincide con nuestra historia actual. Así que no podemos decir que haya un grupo puro exclusivamente, ¿no? Quizás las únicas poblaciones que están aisladas y no mezcladas son los grupos que viven en el Amazonas, los guaraníes, los tagueres, que están en aislamiento geográfico y aislamiento social. Pero el resto del país tenemos una gran mezcla, ¿no? Tiene que saber además que esa gran variedad en la combinación de genes es para los expertos una ventaja médica respecto a otras poblaciones del mundo. La primera cosa es que mezclarnos significa que evitamos dos fenómenos genéticos. El uno se llama endogamia, es decir, que haya cruzamiento con descendencia entre dos primos hermanos, ¿no? Y eso aumenta la tasa de alelos mutantes o homocigosis. Por lo tanto, aumenta la cantidad de enfermedades genéticas. Y lo mismo puede ser en poblaciones aisladas, donde hay cruzamiento entre los familiares, los vecinos. Entonces no hay una apertura hacia otra carga genética. Entonces en estas poblaciones geográficamente aisladas o socialmente aisladas, aumentan normalmente la tasa de homocigotos y por lo tanto la tasa de enfermedades genéticas. Es decir, ser mezclado, ser mestizo es una ventaja genética. Además de conocer un poco mejor el origen de una persona, ¿para qué más sirve practicarse un examen de ancestría? ¿Qué es lo más próximo que vivimos las personas cuando hacemos los estudios de ancestría o de parentesco? Son las enfermedades. Entonces, cuando tú asocias a enfermedades, ahí sí tiene interés el estudio del origen poblacional. Porque se ha visto que hay poblaciones que tienen una enfermedad más que otra. Por ejemplo, los ascendentes o descendientes de los afro tienen una enfermedad de la sangre, una hemoglobina típica que se llama la hemoglobina S, y esta participa en la resistencia a la malaria, curiosamente. Entonces ahí sí tiene interés, dices, mira, hay una relación directa. Una enfermedad de la población caucasoide, como la fibrosis quística, es una enfermedad que en la población esta tiene una frecuencia altísima, 1 en 2.000 individuos. Pero en la población, por ejemplo, latinoamericana, en la población ecuatoriana, es más o menos de 1 en cada 25 a 50.000 individuos. Entonces ahí encuentras una razón de estudiar la ancestría, siempre con esta visión de explicar algo de las enfermedades. Además de conocer a qué tipo de enfermedades somos propensos y tomar medidas preventivas al respecto, esta información también sirve a los científicos para generar tratamientos, vacunas y medicamentos. La aplicación se llama medicina personalizada de precisión. El ejemplo es, no todos los medicamentos sirven de la misma forma para todas las personas. Hace algunos años se publicó un estudio de hipertensión en africanos, en gente de raza de afrodescendientes en Estados Unidos, y los valores de glucosa, o sea, del azúcar en la sangre, eran diferentes a los valores de los descendientes de europeos. Entonces, todos los medicamentos estaban hechos para europeos y no para estos afrodescendientes. Entonces, no funcionaban las medidas de control farmacológico porque había estas variantes genéticas. Entonces, la idea es encontrar esas variantes para lograr tener mejores fármacos, mejores terapéuticas, mejores tratamientos
para el control y de las enfermedades. Pero obviamente esto requiere mucho tiempo, esfuerzo, dinero. Por ejemplo, la vacuna del papilomavirus. El papilomavirus en la población ecuatoriana es muy extendido, está relacionado al 70% de cánceres cervicuterinos, pero las vacunas que nos vienen a nosotros nos cubren las variantes genéticas del virus que nos afecta. Entonces tenemos que entender nuestras variantes para preparar nuestras vacunas. Y en eso la población ecuatoriana es bien inmadura, no tenemos datos poblacionales suficientes para tener acciones de salud pública basadas en estudios poblacionales, que esa sería una cuestión muy interesante para entender por qué unos tratamientos aquí no nos funcionan. Seguro que esta área de la investigación médica nos seguirá sorprendiendo en el futuro, y más si consideramos que, según los expertos, la migración es el principal factor para la mezcla genética, y en las últimas décadas, más personas han entrado y salido del Ecuador que en toda su historia. ¿Cómo se enriquecerá la genética del Ecuador en los próximos años?